Patología de retina. ¿Ya? En patología de retina vamos a ver esto que es el desprendimiento de retina. ¿Ya? Recuerden que la retina tiene 10 capas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del desprendimiento de retina es porque se separan 9 de estas 10 capas. ¿Cuál es la capa que no se desprende? Por ahí te pueden mencionar. Es la capa del epitelio pigmentario. ¿Ya? Esa capa es la que no se desprende. ¿Ya? Todas las demás que están por encima, las 9, se van desprendiendo. ¿Ya? Y esto se produce por diversas causas y eso va en función del tipo de desprendimiento que se va a establecer. ¿Ya? Entonces ahí vemos, miren, lo más típico es que se desprende la parte superior, ¿ya? Por la gravedad, ¿no? La parte superior, el techo de la órbita, ¿no? En este caso de la retina. Entonces, miren, la clasificación es importante. El desprendimiento más frecuente es el regmatógeno. ¿Ya? El regmatógeno es el más frecuente. Se produce por desgarros o presencia de agujeros en la retina. ¿Ya? Y dentro de sus causas, el principal factor asociado a un desprendimiento de retina regmatógena es la miopía, el ojo grande. ¿Correcto? Como el ojo es grande, por eso es que la retina se va desprendiendo. ¿Ya? Porque la longitud axial del ojo es grande. Entonces no le da espacio a la retina y la retina se va desgarrando, se va formando agujeros. Por eso la miopía alta es el principal factor para el desprendimiento de retina regmatógeno. ¿Eh? También un trauma cerrado puede generar agujeros, desgarros, ¿no? Las retinitis también por citomegalovirus en inmunosuprimidos, etc. ¿Ya? Luego tenemos el desprendimiento traccional. Acá se forman neovasos que jalan a la retina. ¿Ya? Por eso cualquier patología que te acuerdes que forma neovasos van a producir desprendimiento traccional. Como por ejemplo, a la cabeza, diabetes, pues, ¿no? La famosa retinopatía proliferativa diabética, que forma neovasos y eso desprende a la retina, ¿verdad? Un trauma ocular penetrante, un trauma abierto, también puede generar desprendimiento traccional, la retinopatía del prematuro, que también característicamente forma neovasos, o la oclusión de la vena central de la retina, que también forma neovasos, terminan desprendiendo a la retina. ¿Ya? Y la última, que es la más rara, es el desprendimiento de retina exudativo. ¿Ya? El desprendimiento de retina exudativo se produce por justamente la producción de un exudado a nivel de la coroides que va a terminar por desprender a la retina. ¿Ya? Por eso vamos a ver que dentro de sus causas tenemos procesos como el tumor intraocular más frecuente en los niños, que es el retinoblastoma, ¿no? Vasculitis, ¿no? Como la panarteritis nodosa, las crisis hipertensivas, ¿no? Las uveitis también pueden generar un desprendimiento de retina exudativo, ¿correcto? Muy bien. Dentro del diagnóstico hay que entonces recordar algunos datos clínicos para sospechar de un cuadro de desprendimiento de retina, ¿ya? La presencia de imagen de moscas volando, que se llama miodesopsias, las famosas lucecitas, ¿no? Lucecitas, fotopsias, centellos, acuérdense de eso, y ya cuando la retina termina de desprenderse, aparece el campo oscuro, ¿no? El famoso telón de cortina, ¿ya? El telón de cortina. Pero es un telón de cortina que va de abajo hacia arriba, ¿no? De la parte inferior a la parte superior. Porque recuérdate que la retina que primero se desprende es el techo, ¿no? Y tú sabes que la retina y la visión es al revés, ¿no? Entonces, si se desprende el techo, tú pierdes el campo visual inferior. ¿Te das cuenta? Entonces, como se desprende más frecuentemente por la gravedad el techo de la retina, entonces pierdes el campo inferior en la visión. ¿Ya? Por eso el telón de cortina es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Es el telón de cortina. ¿Ya? Muy bien. Le pones la linternita, no va a responder porque se pierde el reflejo fotomotor. Eso se llama pupila de Marcus-Gam, defecto pupilar aferente. Pupila de Marcus-Gam, defecto pupilar aferente. Le pongo la linterna y no reacciona porque no se transmite el reflejo fotomotor, ¿no? Recuerda que el reflejo fotomotor entra con el 2 y
La respuesta, ¿no es cierto?, es con el tercer par. El aferente es el 2, el nervio óptico, y el eferente es el tercer par, que va a ser miosis, ¿verdad?, frente a la presencia de luz. Muy bien. Y luego tenemos acá, ¿no es cierto?, también la presión intraocular baja, ¿no? La presión intraocular baja, que también es un dato del desprendimiento de retina. Entonces, cuando te den ese caso típico, paciente con miopía alta, paciente con traumatismo, ya sea abierto o cerrado, y luego te dice, ve lucecitas, pierde campo visual, tienes que sospechar en desprendimiento de retina, ¿ya? El tratamiento es diverso, va a depender del tipo de desprendimiento, ¿no? El regmatógeno y el traccional es de manejo quirúrgico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes, cuando forman neovasos y quiero prevenir que la retina se desprenda, que haga desprendimiento traccional, lo que se hace es fotocoagular esos neovasos, ¿no? Con láser argón, fotocoagulación. Esa es la prevención, la profilaxis, ¿no? Pero cuando ya se desprende, entonces ahí utilizamos diversos mecanismos de tratamiento como la criopepsia, que es el frío, el cerclaje 360 grados, la colocación de gas a base de CO2 expansible, etcétera, ¿no? Para tratar el desprendimiento regmatógeno traccional. Si por ahí te preguntan qué desprendimiento es de manejo médico, es el exudativo, también llamado seroso. El desprendimiento exudativo seroso es de manejo médico, hay que tratar la causa subyacente, ¿ya? Hay que tratar la causa subyacente. Muy bien, entonces ahí vemos los diferentes tipos de tratamiento, ¿no? La fotocoagulación, que es para prevenir, ¿no?, un desprendimiento traccional en cualquier patología que forma neovasos, ¿no?, diabetes, oclusión de la vena central de la retina, o lo que es el cerclaje 360, ¿no?, para tratar ya el desprendimiento de retina regmatógeno traccional. Vamos a ver ahora la retinopatía diabética. ¿Ya? Recuerden que la diabetes, pues, es una enfermedad metabólica como tal, donde hay alteración en el metabolismo de los carbohidratos y que genera complicaciones vasculares, ¿ya? Recuerden, por endocrinología hay macroangiopatías y microangiopatías, ¿no? La retina, así como los nervios, etcétera, como el riñón, la afectación es microangiopática, ¿ya? Entonces, la diabetes, cuando daña la retina, es una alteración microangiopática crónica, y recordar que es la enfermedad vascular más frecuente de la retina. O sea, es la patología que afecta más frecuentemente la retina, ¿no? Pero de índole vascular, porque finalmente la diabetes lo que causa es daño microvascular, y eso es lo que finalmente va a generar zonas de microinfartos, hemorragias, formación de neovasos, como vamos a ver, ¿ya? Entonces es una microangiopatía, es una complicación crónica de la diabetes, ¿ya?, que va de la mano con la nefropatía. Y eso también hay que recordar. Cuando un oftalmólogo encuentra que hay daño en la retina, debería mandarlo al nefrólogo al paciente diabético, porque lo más probable es que ya también tenga daño en los riñones. Y al revés, cuando un nefrólogo encuentra que ya el paciente diabético está teniendo problema renal, entonces debe mandarlo al oftalmólogo, porque lo más probable es que la retina también ya esté afectada. ¿Ya? Van de la mano porque ambas son complicaciones crónicas, son complicaciones microangiopáticas, ¿ya? Muy bien. En la patogenia, ¿ya?, de la retinopatía diabética, entonces, recordar que la primera lesión que se produce son estos aspectos globulares que vemos, que son las llamadas microaneurismas. Son las primeras lesiones que vamos a ver en el fondo de ojo de un paciente con diabetes, ¿ya? Los microaneurismas. Luego, como aumenta la permeabilidad vascular, hay material proteináceo que va a generar edema, ¿ya?, edema en la retina, edema de mácula, que es la principal causa de ceguera en un paciente diabético,
O sea, ¿por qué se queda ciego un paciente diabético? Por edema de la mácula, es su causa más frecuente, ¿ya? Miren este material también lipídico, ¿no? Que va a formar los famosos exudados duros, ¿ya? O los exudados algodonosos, que son zonas de microinfartos en la capa de fibras nerviosas, ¿ya? Entonces, todo eso se produce por, básicamente, en la fisiopatología, por una glicosilación de proteínas, por una alteración del metabolismo del sorbitol, etcétera, en la diabetes, ¿no? Pero recordar que el daño es microvascular. Ese es el daño característico de la diabetes, ¿no? Clasificar. La clasificación internacional de la retinopatía diabética nos dice que hay dos tipos, la no proliferativa y la proliferativa. Y la no proliferativa tiene a su vez 4 grados, leve, moderado, severo y muy severo, ¿ya? Entonces el leve es esto, miren, el leve es cuando vemos en el fondo de ojo, ¿no? La retinopatía no proliferativa leve es cuando vemos ya microaneurismas, ¿correcto? Entonces este es el dato que quiero que recuerden, porque es la primera lesión en el fondo de ojo de un paciente diabético, ¿ya? Luego tenemos la moderada, ¿ya? La moderada ya aparecen hemorragias, aparecen exudados duros, que es material lipídico, exudados algodonosos, que son microinfartos de las capas de fibras nerviosas. Y luego ya viene la severa. En la severa vamos a tener esta alteración, el 4-2-1, ya quiero que lo entiendan bien, 4-2-1. 4 hemorragias intrarretinianas, 2 arrastramientos venosos, una anomalía microvascular intrarretiniana, ¿ya? Entonces son 3 alteraciones, ¿no? 4-2-1, ¿ya? Si tiene uno de estos 3, ¿no? 4 hemorragias intrarretinianas, o 2 arrastramientos venosos, o un AMIR, si tiene uno de estos 3, se dice que es severa la retinopatía no proliferativa. Y cuando ya tiene 2 de estos 3, o 3 de estos 3, ya eso es muy severo, ¿ya? Cuando al menos tiene 2 de las 3 alteraciones que hemos hablado, del 4-2-1, ¿ya? Entonces, esa clasificación, por favor, recuérdense, porque les pueden preguntar, ¿no? La leve, microaneurismas, cuando aparece hemorragia, exudados, ya es moderado, y para el severo y muy severo tienes que acordarte del 4-2-1, 4 hemorragias intrarretinianas, 2 arrastramientos venosos, un AMIR. Si tiene uno de estos 3, es severo. Y si tiene al menos 2 de estos 3, ya es muy severo, ¿ya? Y luego viene la retinopatía proliferativa. La proliferativa es la más grave de todas, porque aquí se forman neovasos. Estos neovasos se producen por la isquemia que se produce en la retina del paciente diabético, que estimula la producción de un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento endotelio vascular. Entonces ese factor de crecimiento endotelio vascular frente a la isquemia es lo que hace formar nuevos vasos, ¿ya? Y es lo que caracteriza a la retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? La formación de neovasos, que finalmente a veces estos neovasos se rompen, generando la llamada hemorragia vítrea, que va a producir una pérdida súbita de la visión en el paciente con diabetes. Cuando un paciente con diabetes de la noche a la mañana dice, perdió súbitamente, ¿no? Se le tapó todo el ojo, hemorragia vítrea, ¿ya? Entonces eso lo vemos en la retinopatía proliferativa, cuando hay neovasos, hemorragia vítrea, ¿ya? Entonces eso por favor acuérdense, ¿ya? Muy bien, en la evaluación del paciente, la evaluación básica es con el fondo de ojo, ¿no es cierto? El fondo de ojo que se debe explorar a todo paciente diabético, ¿ya? En el caso de la diabetes tipo 1, a los 10 años de edad o durante los 5 años después del diagnóstico, ¿ya? Ahí debe ser la primera evaluación de todo paciente con diabetes tipo 1, ¿ya? En el caso de la diabetes tipo 2, desde el diagnóstico, porque cuando un paciente con diabetes tipo 2, obeso, con insulinoresistencia, diagnosticamos de diabetes, ya el paciente ya tiene años ya con esta patología. Por eso no esperamos en el diabético tipo 2. Desde el diagnóstico debemos hacer que todo paciente diagnosticado nuevo de diabetes tipo 2 debería pasar por su consulta oftalmológica para ver el basal, ¿ya?
o a veces ya tiene daño, ¿no? Y en la gestacional, la diabetes gestacional durante el primer trimestre, hay que hacer la evaluación, ¿ya? Muy bien, entonces la exploración con fondo de ojo es muy importante, ¿ya? Para ver al menos las lesiones macroscópicas, las lesiones precoces que se presentan, ¿ya? Ya luego, característicamente, cuando vemos ya más formas de daño de la retina, como por ejemplo esto, que es el edema de la mácula, el edema de la retina central, ¿no? Que lo podemos ver con una tomografía óptica computarizada, ¿no? Lo vamos a evaluar cuando el paciente con diabetes ya está perdiendo la visión, ¿no? Poco a poco va perdiendo la visión, ya que el edema de mácula es la complicación más frecuente que hace perder la visión en un paciente diabético, ¿ya? En un paciente diabético. Muy bien. Justamente, ¿cuáles son esas complicaciones que debes recordarte? Cuando un paciente con diabetes pierde de forma aguda la visión, piensa en hemorragia vitrea. El paciente diabético está tranquilo y de la noche a la mañana se le tapa el ojo, ¿no? Se le nubla el ojo. Hemorragia vitrea, ¿correcto? Si pierde de manera subaguda, desprendimiento de retina, acuérdate el traccional, ¿no? Por neovasos, ¿ya? Entonces los neovasos traccionan a la retina y la desprenden. Entonces, cuando un paciente diabético empieza a tener lucecitas, fotopsias, el telón de cortina, ¿no? Se le va cerrando el ojo, pero de manera subaguda, entonces piensa en desprendimiento de retina, ¿ya? Pero el más frecuente, por la cual el paciente diabético va perdiendo la visión, ¿ya? Te lo pueden preguntar así, causa más frecuente de pérdida de la visión de forma crónica, ¿no? Es el edema de mácula, ¿correcto? El edema de mácula es la causa más frecuente por la cual un paciente diabético se va quedando ciego, va perdiendo la visión, ¿ya? Pero ¿cómo es la pérdida? Progresiva, crónica, pues eso es lo más frecuente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tienen para que sospechen de qué complicación se está presentando en la retinopatía diabética y que está causando pérdida de la agudeza visual, ¿ya? Va a depender de cómo se presente. Muy bien. El tratamiento, recuerden que de base es el control de la glicemia, el control de la diabetes, ¿no? Su hemoglobina glicosilada debe estar menos del 7%, entonces debe haber un buen control de la glicemia. Hay tratamientos que se hacen en la retinopatía proliferativa a base de anticuerpos monoclonales que bloquean al factor de crecimiento endotelio vascular, como la inyección de ranibizumab de manera intralocal en la órbita, ¿ya? Entonces eso también se hace. Corticoides también para bajar muchas veces la inflamación y la fotocoagulación, ¿no? De las lesiones. Una fotocoagulación local, focal, en el caso de la retinopatía no proliferativa, se hace una fotocoagulación focal, o en el caso de una retinopatía proliferativa, se hace una panfotocoagulación, o sea, de toda la retina, excepto la mácula. No se quema la mácula, ¿no? Entonces, en el caso de la retinopatía no proliferativa, se hace una fotocoagulación focal, focalizada. Pero en la proliferativa ya se hace una panfotocoagulación con respecto de la mácula, ¿ya? Con respecto de la mácula. Y en el caso de hemorragias vítreas, se hace la vitrectomía, ¿no? Como tratamiento, ¿ya? Muy bien. Vamos con la retinopatía hipertensiva, ¿no? La hipertensión arterial, que es pues obviamente una patología que va a generar daño de órgano blanco, ¿no? Afecta al cerebro, sistema nervioso, afecta al corazón, al riñón y también a la retina. Pues, definitivamente la hipertensión, la elevación sostenida de la presión arterial va a afectar a los vasos pequeños de la retina, ¿no? También afecta a la capa vascularizada del globo ocular, la capa media, que es la coroides. Entonces la coroidopatía, ¿no? La coroidopatía se presenta en los pacientes con hipertensión debido a una hipoperfusión de la coroides. Recuerden que la coroides es la capa vascularizada, es la que tiene los vasos, ¿no?
Entonces, debido a la hipertensión hay una hipoperfusión que va a generar isquemia, va a generar necrosis, ¿no?, del epitelio pigmentario de la retina. Y eso finalmente puede llevar también a un desprendimiento de retina, ojo, de tipo seroso, de tipo exudativo, ¿ya? Con lo cual se afecta la visión, ¿no? Daña el nervio óptico, definitivamente, ¿no? Se daña el nervio óptico por el aumento de la presión arterial sistémica, ¿ya? Entonces hay afectación de los vasos coroideos, pérdida de los axones, y en esta neuropatía, donde se pierden los vasos coroideos, ¿no?, el aporte sanguíneo a la cabeza del nervio óptico, hablamos pues también de una afectación que se va a conocer con el nombre de manchas de Elgin. ¿Ya? Estas manchas de Elgin justamente nos hablan de la neuropatía que produce la hipertensión arterial. ¿Ya? Muy bien. Pero lo que clásicamente se estudia es la llamada retinopatía hipertensiva, que sigue la clasificación de Katie Wegener, ¿ya? Sigue la clasificación de Katie Wegener, ¿ya? La retinopatía hipertensiva. Entonces hay 4 estadios que tienen que recordarse. Los 2 primeros son crónicos y los 2 últimos son agudos, ¿ya? Entonces el estadio 1, acuérdense de la retinopatía hipertensiva, es cuando las arterias son pequeñitas, se han hecho vasoconstricción. Entonces el estrechamiento de las arterias, la vasoconstricción de las arterias, la relación arteria-vena 1, 3, etc., eso se ve en el estadio 1. ¿Ya? La arteria es más pequeñita que las venas. Eso lo vemos en el estadio 1. Vasoconstricción arteriolar, estrechamiento arteriolar o pérdida de la relación arteria-vena. ¿Ya? El estadio 2 vamos a tener ya signos característicos, como es los signos de cruce arteriovenosos, ¿ya? Y también el reflejo de la luz aumentado, producto de la esclerosis de la capa de los vasos en la retina, ¿no? Y eso se conoce como nombre de hilos de cobre, hilos de plata, por ese aumento del reflejo de la luz debido a la esclerosis, ¿ya? Entonces miren, ahí vemos en el estadio 2, ¿no es cierto?, el cruce arteriovenoso, que cuando es patológico lo vamos a ver así, como la arteria, miren, esclerosada, ¿no?, va a cruzar a la vena, ¿no?, como si estuviera aplastándola, y eso se conoce con el nombre de signo de Gahn, y cuando la hace cambiar ya de dirección a la vena, como vemos acá, se llama signo de Salus, ¿ya? Entonces esos signos de cruce arteriovenoso, signo de Gahn, signo de Salus, lo vemos en el estadio 2, ¿ya? Estadio 2, signo de Gahn, signo de Salus, estadio 2. Y producto de la esclerosis, ese aumento del reflejo luminoso también se ve en el estadio 2, ¿ya? Normalmente debe ser así, o sea, la arteria en la retina debe verse solamente el 30% del reflejo luminoso. Cuando ya se ve hasta un 50%, eso se llama hilo de cobre. Y cuando ya es 100%, hilo de plata, ¿no? Cuando ya el reflejo luminoso se ve al 100%. Entonces, ¿eso por qué se produce? Por el aumento de la esclerosis, ¿ya? Entonces, signo de cruce arteriovenoso, hilo de cobre, hilo de plata, eso se ve en el estadio 2. ¿Ya? Acuérdense, en el estadio 2, 2 cosas. Signo de cruce arteriovenoso, hilo de cobre, hilo de plata, ¿ya? Entonces, estos 2 primeros estadios son hasta cierto punto de buen pronóstico, doctores, porque nos indica una afectación crónica producto de la hipertensión, ¿ya? Pero que probablemente el paciente se esté controlando, ¿no? Por eso la afectación es lenta, progresiva. Porque cuando el paciente no se controla, entonces vienen las complicaciones agudas. Y las agudas es el estadio 3, que es la presencia de exudado, que es la presencia de hemorragia. Ese es el estadio 3. Exudado, hemorragia. ¿Estamos? O el estadio 4, que es el peor de todos, que es el edema de papila. Edema de papila, ¿no? El papiledema. O en su defecto también te pueden decir atrofia óptica, ¿no? Atrofia del nervio óptico. Entonces, cuando ya te dicen eso, exudado, hemorragia, que es estadio 3, acuérdate, edema de papila, estadio 4, ya es grave. Esto se correlaciona con el aumento de la mortalidad,
ya el grado 3 o 4, porque son complicaciones o cuadros que se presentan de manera aguda, de manera abrupta, que van a catalogarse como una emergencia hipertensiva, porque hay daño de órgano blanco de manera aguda, y que se correlacionan con un mal pronóstico. Porque nos está diciendo que el paciente no se está controlando, no se está controlando la presión adecuadamente y que se está afectando los órganos de manera severa, de manera crítica, ¿no? Y eso obviamente se correlaciona con la supervivencia, ¿ya? Por eso el estadio 3 y 4 se correlacionan con pobre supervivencia. Entonces tienen mal pronóstico, pues, ¿no? Muy bien, entonces eso acuérdense. Vamos con oclusión vascular de la retina, ¿ya? En la oclusión vascular de la retina vamos a tener dos tipos, doctores. La oclusión de la vena y la oclusión de la arteria, ¿ya? ¿Cuál es lo más frecuente? Oclusión de la vena central de la retina. Eso es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, generalmente se presenta en adultos mayores, ¿no? A partir de los 80 años, ¿no? Es el tipo de oclusión vascular más frecuente en la retina, ¿ya? Y se produce por un fenómeno trombótico, ¿ya? Entonces acá generalmente vamos a ver factores de riesgo cardiovasculares, pacientes diabéticos, paciente hipertenso o pacientes que tienen aumentados la trombosis, como un paciente con policitemia vera, o el uso de anticonceptivos hormonales que aumentan el riesgo de trombosis. Entonces estos pacientes, ¿no? Tienen un fenómeno trombótico aumentado. O en el caso de los pacientes hipertensos, diabéticos, que forman o tienen aterosclerosis, que es una inflamación crónica de las arterias, ¿no? Se rompe la placa de ateroma y se forma un trombo, ¿no? Se forma un trombo. Entonces, cualquiera sea la vía, ¿no? Ya sea por aumento de la trombosis o aumento de la rotura de la placa y se forma un trombo, entonces finalmente ese trombo lo que ocasiona es una isquemia, ¿no? Que va a generar pérdida de la visión subaguda en el paciente, de manera indolora, ojo, indolora, pérdida de visión subaguda de manera indolora, ¿ya? Y en el fondo de ojo vamos a encontrar esto, las hemorragias en llamas, las venas tortuosas, ¿ya? Forma neovasos, ¿ya? La oclusión de la vena central de la retina, producto de la isquemia, forma neovasos, esos neovasos se rompen. Por eso forman las hemorragias en llamas. Entonces, eso acuérdate en el caso de la oclusión de la vena central de la retina, ¿ya? Muy bien. Y el tratamiento es básicamente quemar esos neovasos, ¿ya? Fotocoagulación también, igual que en el paciente diabético. Fotocoagulación, panretiniana. Pero cuando ya se produce ya la rotura, hay que bajar inflamación, ¿ya? Y entonces se hace una inyección intravítrea de inhibidores de la factor de crecimiento endotelio vascular, ¿no? Como el ranibizumab o también inyección de corticoides, ¿no? Como la triamcinolona, ¿ya? Eso se hace ya cuando se ha producido la oclusión propiamente ya de la vena central de la retina, se han roto los vasos, etcétera, para bajar toda esa carga inflamatoria, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos la oclusión de la arteria central de la retina. En el caso de la arteria, miren, tiene una edad de inicio a partir de los 60 años, acá sí es más frecuente en varones, pero es menos frecuente en comparación a la oclusión de la vena central, ya es menos frecuente. Pero es una emergencia oftalmológica, porque el paciente pierde la visión de manera aguda, de manera abrupta. Acá el fenómeno responsable es un fenómeno embólico, ¿correcto? Embólico, ya es un émbolo que tapa la arteria central de la retina, ¿no? Rama de la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica rama de la carótida interna, ¿no? Entonces, ¿en quién lo vamos a ver? En procesos de aterosclerosis de la arteria carótida, ahí está su principal causa, ¿no? Se desprende la placa de ateroma acá en la carótida y ese émbolo tapona la arteria central de la retina, ¿ya?
porque de la carótida interna se mete a la arteria oftálmica y de la arteria oftálmica se mete a la arteria central de la retina. El otro factor es el principal factor cardioembólico. Siempre que hablamos de embolismo y corazón, hay que acordarnos de la fibrilación auricular, pues. Principal factor cardioembólico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá la clínica es una anamaurosis fugaz. O sea, la pérdida de visión es abrupta, súbita, indolora, ¿correcto? Indolora. Le pongo la linternita, no hay respuesta. Entonces hay un defecto pupilar aferente, ¿ya? Pérdida del reflejo fotomotor. Y en su evaluación, para ver la etiología de dónde ha venido este émbolo, lo primero que se debe solicitar es un ecodoppler carotidio. Eso es lo primero, ¿no? Si vemos que el doppler carotidio es normal, entonces buscar corazón, electrocardiograma, ¿no? Para encontrar una fibrilación auricular, un pulso irregular, pulso deficitario, ¿no? Fibrilación auricular, ¿ya? Entonces ese es el orden. Primero buscar carótida, hay una placa de ateroma que se ha desprendido. Si no, corazón, ¿ya? Corazón. Y en el fondo de ojo característicamente vamos a tener esto, ¿ya? Cuando a ti te hablen mancha rojo cereza, tienes que acordarte de oclusión de la arteria central de la retina, ¿ya? Entonces cuando vemos acá mancha rojo cereza es por oclusión de la arteria central de la retina. Aparte la retina también está pálida, ¿no? Como estás viendo, está pálida. Muy bien. Y el tratamiento es diverso, ¿no? Se hace masaje del globo ocular para favorecer la perfusión, terapia con gases expansibles, paracentesis de la cámara anterior, hemodilución, vasodilatadores, etc., ¿ya? Muchas veces con pobre pronóstico, ¿ya? Porque es una oclusión de una arteria, ¿ya? Pero ahí están igual los tratamientos que se pueden establecer, ¿no? Luego tenemos acá la degeneración macular asociada a la edad, ¿ya? Esta es una patología, como indica su nombre, típico de adultos mayores. Y tal es el hecho que es la causa más frecuente de ceguera, ¿ya? Causa más frecuente de ceguera irreversible en mayores de 65 años, ¿ya? Mayores de 65 años, es su causa más frecuente, ¿ya? Se afectan más las mujeres que los varones, ¿ya? En la degeneración macular asociada a la edad, ¿no? El diagnóstico lo vamos a establecer por ciertos datos, como por ejemplo las metamorfopsias, ¿no? O sea, el paciente ve, ¿no? Alterado las formas, alterado las líneas rectas, los colores, perdón, discromatopsias. Entonces, cuando un paciente ve alterado la forma, los colores, metamorfopsia, discromatopsia, pensar en una degeneración macular a la edad, ¿no? O en la evaluación, cómo evalúo la mácula de un paciente, cómo evalúa la retina central de un paciente, ¿no? Hay diferentes formas, el fondo de ojo, la angiografía, la tomografía óptica computarizada. Pero la forma más sencilla de evaluar la mácula, forma más sencilla, forma básica de evaluar la mácula, es con esto, con la famosa rejilla de Amsler. Evalúa la retina central, evalúa la mácula, la rejilla de Amsler, ¿ya? Entonces, como estás viendo, esta es una línea cuadriculada, ¿no? Y un paciente con esta patología lo va a ver así, distorsionado. Entonces, ahí está el ejemplo de metamorfopsias, ¿no? Entonces, el paciente lo ve distorsionado, no lo ve recto, como una persona sana, sino lo ve distorsionado, ¿ya? Entonces, eso se llama metamorfopsia. Entonces, ¿cómo se llama esta prueba que evalúa la mácula? Rejilla de Amsler. Muy bien. Y hay dos formas de degeneración macular asociada a la edad. La más frecuente es la forma seca, es la más frecuente, ¿ya? 90% de los casos, hay una pérdida progresiva de la visión, y en el fondo de ojo característicamente encontramos estas inclusiones llamadas drusas, que es por el cúmulo de retinol, que es un producto de desecho de lo que se produce en la visión, ¿correcto? Entonces,
cuando nos digan esos datos, formación de drusas, hay que acordarnos de la forma seca de la degeneración macular asociada a la edad, ¿ya? Entonces miren, ahí está la mácula, ¿no es cierto?, de color amarilla, la retina, ¿no? Y miren cómo va degenerándose, ¿no? Va degenerándose producto de un proceso oxidativo debido al acúmulo de retinol, que es un producto de desecho. Se va acumulando, produce oxidación y eso va degenerando la mácula, ¿no? Y en el fondo de ojo vamos a ver esto, ¿no? Miren ese empedrado que se puede observar en la imagen, que es la formación de drusas, ¿ya? Formación de drusas. Tratamiento, hay que dar antioxidantes, porque es producto de un proceso oxidativo, por el acúmulo de producto de desecho, entonces hay que dar antioxidantes, vitamina E, tocoferol, vitamina C, zinc también, ácidos grasos, omega 3 también, ¿correcto? Entonces todo ello puede mejorar el cuadro de una forma seca de la degeneración macular asociada a la edad. Luego tenemos la forma húmeda, que es la más rara, ¿no? Es la que produce pérdida brusca de la visión, pérdida brusca, ¿ya?, de la visión. Se forman por neovasos, pero estos neovasos, ojo, se encuentran entre coroides y retina, ¿ya? Ahí se presentan, entre coroides y retina. No es como en el caso del paciente diabético, ¿no?, que es entre el humor vítreo y la retina. Entonces, entre el humor vítreo y la retina, ahí están los neovasos y desprenden la retina. No, acá está entre coroides y retina, ¿ya? Por lo cual generan una membrana vascular subretiniana. El diagnóstico con angiografía, con tomografía óptica computarizada. Miren ahí entonces, lo que estás viendo de amarillo es la retina, lo de rojo es coroides, ¿no? Y lo de celeste es la capa más externa, esclera, dependiendo de la ubicación. Entonces lo que estamos viendo acá es la formación de neovasos, miren, entre coroides y retina, ¿no? Por eso se forma una membrana vascular subretiniana, ¿ya?, que termina por romperse, pues son neovasos, se rompen, generan una hemorragia, ¿no?, la llamada hemorragia en llamas, hemorragia en llamas. Muy bien, y el tratamiento es también inyectar de forma intraocular los anticuerpos que bloquean al factor de crecimiento endotelio vascular, ¿ya?, porque es un antiangiogénico, ¿no?, finalmente este fármaco, ¿ya?, porque bloquea al factor de crecimiento endotelio vascular.